nuevamente, aquí estamos con este nuevo programa en el que vamos a ir invitando a nuestro experto de hoy. Antes de nada y antes de invitar a nuestro invitado, confirmar, porfa, que se escucha. Si podéis confirmarnos a la conversación, que va a estar súper interesante. A ver, ahí estamos nuevamente. De hecho, si habéis leído el título, es un desequilibrio peligroso. Buenas. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, ¿bien? ¿Vosotros? Muy bien. Bien, bien, bien. Gracias por sacar este rato, para nosotros, para esta conversación a estas horas. Un placer, un placer. De verdad que gracias. Sí, Daniel, una vez más, gracias por estar con nosotros. Sabemos que arrancar un poquito de tu tiempo es difícil, pero es un privilegio para nosotros tener esta conversación tan crucial y tan importante como es para la juventud. Así que te presento rápidamente, pero eres profesor universitario. ¿Eres de los buenos o eres de los malos, Daniel? Habría que preguntar a los alumnos, pero creo que soy de los buenos. Hay muchos alumnos de universidad que nos ven, así que... Creo que soy de los buenos. Sí. Eres miembro del Consejo de la Iglesia Evangélica Cristo Vive en Madrid y también, que diría que es lo más importante, estás casado con Rebeca y tienes tres hijos, Lucas, Martín y Abril. Así que bueno, si te parece arrancamos con esta conversación que la hemos titulado Un desequilibrio peligroso. Y nada, Marta, te doy paso a ti para que le pregunte esta primera bomba, Daniel. De hecho, vamos a empezar ya a tope. La semana pasada subimos a un reel en el Instagram de Buenas Noticias, ¿no? Y hablábamos sobre la importancia de conseguir un buen equilibrio entre cuidarnos de manera física y el equilibrio de que no llegue a una obsesión que pueda perjudicar, ¿no? La salud y también la salud mental. Entonces, de primeras nos gustaría escuchar y que todos los oyentes que escuchen ahora o en el futuro el directo, ¿qué prácticas o hábitos, ¿no?, consideras esenciales para mantener ese equilibrio entre la buena salud física y a la vez mental? El equilibrio entre la salud física y la mental. Bueno, yo pienso ya desde hace mucho tiempo, desde hace incluso cientos de años, ¿no? Incluso en el cristianismo ya está aceptada esa unión entre lo que antes se llamaba alma y cuerpo, ¿no? Entre lo mental y lo físico. Somos un cuerpo que piensa, un cuerpo que se mueve, un cuerpo que siente, incluso nosotros como cristianos, pues un cuerpo que tiene una vida espiritual, pero no dejamos de ser cuerpos. Entonces, ese equilibrio entre cuerpo y mente en realidad es artificial, porque no hay tal cosa como una mente por un sitio y un cuerpo por otro. Pero sí es verdad que entendemos a lo que nos referimos con esto y sería cómo encontrar el equilibrio entre el aspecto más físico, ¿no?, de nuestro cuerpo, incluso más estético, ¿no?, que supongo que eso es lo que luego trae muchos problemas, y el resto de facetas de nosotros mismos. Pues Aristóteles decía que en el punto medio está la virtud. Lo chungo está en saber cuál es el punto medio, ¿no? Porque él soltó la bomba, dejó la perla, pero no dijo cómo encontrar el punto medio. Si fuera a hacer una mediatriz, ¿no?, es el punto así intermedio en una línea, en un segmento, pero es que no son segmentos. Entonces, ¿dónde está el punto medio de una recta infinita, ¿no? Qué difícil es estar. Yo creo que una de las cosas más difíciles de la vida es encontrar el equilibrio. Esto de lo que hablabais, ¿no? El desequilibrio. Pues qué complicado es con estas balanzas básculas antiguas que hay que ajustar al milímetro para que estén exactamente en equilibrio. Yo creo que nos pasamos la vida entera buscando ese equilibrio y normalmente lo hacemos por ensayo o error. Yo creo que, como bien creo que habéis dicho en algún momento o escuchado por ahí, en el momento en el que salta la alarma, como en un coche, ¿no?, un fallo de que hay que pasar por el taller, nuestro cuerpo nos avisa de cuidado, estás entrando en terreno peligroso, hay una parte de tu cuerpo, bien la cognitiva, bien la motriz, bien la afectiva, bien la social, hay una parte de tu cuerpo, la espiritual,
que se está descompensando. Tienes que pasar por boxes rápido. Mm. Daniel, cuando uno reconoce a Jesús no solo como un gran maestro moral, sino como Señor de su vida, empezamos a transitar un camino que conlleva que empecemos a entregarle cosas, ¿no? De todo, desde nuestros pensamientos hasta nuestro corazón, hasta áreas que tenemos que reparar, pero en ocasiones parece que nuestro cuerpo, nuestro físico, lo que es la salud, lo que es el cuidado de nuestro cuerpo, no entra en estas cosas que tiene que transformar Jesús, ¿no? Porque quizás no es tan espiritual. ¿Qué le dirías a una persona o qué me dirías a mí mismo si te planteo este problema y te digo, Daniel, es que he entregado todas las áreas de mi vida a Jesús, pero realmente no veo mucha conexión entre lo que Jesús me demanda y mi cuerpo, ¿no? Sí, sí, supongo que cuando pensamos en entregar cosas nuestras a Jesús en cuanto al cuerpo, siempre pensamos en los pecados que se hacen con el cuerpo, ¿no? Pues en la infidelidad, en temas de pornografía, masturbación, todo este tema, ¿no? Casi todo relacionado con el sexo o también relacionado con las drogas, con el consumo de alcohol. Pero hay otras formas más sutiles y creo que igual de dañinas de estar en contra del plan de Dios. Y claro, luego haremos la distinción, ¿no? Entre salud y buen aspecto físico, porque el buen aspecto físico, como es una cuestión estética, va cambiando, ¿no? Y ha ido cambiando con los siglos. Pero los parámetros de la salud son más bien fisiológicos, biológicos, estables, ¿no? Pero yo creo que se equivoca igual una persona obsesionada con su aspecto físico, con lo que él cree que es la salud, que se machaca todos los días un montón de horas, que vive obsesionado con esto, eh, que la persona que ha ido al lado contrario. Ha descuidado su salud por completo, tiene unos niveles totalmente desorbitados en cuanto a hormona, en cuanto a aspectos de nutrición, sobrepeso, etcétera. Y bueno, son los que dicen, bueno, de algo hay que morir, ¿no? En ambos lados está habiendo un desenfoque con respecto al entendimiento de que el cuerpo que tenemos es el que Dios nos ha dado. Y en Génesis 1, cuando lo creó, justo en el último versículo dice, y vio Dios que era bueno. La pregunta es, si Dios viera lo que he hecho con el cuerpo que me ha dado en este mismo momento, ¿seguiría diciendo y vio que era bueno? ¿O, o me lo he cargado? ¿O me lo estoy cargando? ¿O lo estoy descuidando? Qué bueno. Ya con esa reflexión ya podríamos cortar el directo y ya hay una enseñanza. No, mira, Daniel, quiero leer dos versículos que están en 1 Corintios capítulo 6 y quiero leer, bueno, 3, del 18 al 20, porque son los versículos que cuando se tratan de este tema a nivel de físico, del cuerpo, siempre se dice, es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Pero déjame que lo leo. Dice 1 Corintios 6, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces me gustaría que, a ver si puedes hacer así una breve explicación de realmente qué significa este versículo, ¿no? Porque realmente lo leemos, habla de la fornicación, de la inmoralidad sexual, pero ¿por qué lo usamos y a qué hace referencia eso cuando hablamos de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Bueno, pues yo creo que podemos sacar varias enseñanzas. Pero lo primero que tenemos que saber es que ya en aquella época, cuando se escribe este texto, ya había mucho jeta suelto que buscaba el atajo, ¿no? El ser humano siempre ha buscado atajos y forma de excusar sus malas acciones. Y ya había ahí una corriente, incluso dentro del teísmo, ¿no? O sea, era gente que creía que había algo y tal, que pensaban que como había una distinción tan clara entre el cuerpo, que el cuerpo era la cárcel del alma, el cuerpo era una cosa y otra cosa era el espíritu. Entonces, todo lo que hicieras con el cuerpo a nivel corporal, lo que hoy a lo bruto podríamos decir,
era solo sexo, por ejemplo, ¿no? Con el ejemplo del sexo. No significó nada, ¿no? Pues lo mismo puede ocurrir con otras cosas que hacemos a nuestro cuerpo. Pues mientras no se implique el lado emocional, el lado espiritual, el lado mental, no es malo. Porque el cuerpo es una cosa que va a su bola y otra cosa es la otra. Y lo que viene a decir este pasaje es, no nos confundamos, es que en nuestro yo, mora Dios. Mm. Primero porque es una creación suya. No solamente que es que more, lo ha hecho él, claro. Lo que pasa es que a veces no le invitamos a habitar su propia casa, ¿no? Pero lo ha hecho él. Y entonces esa primera advertencia, cuidado porque el cuerpo no es una cosa y lo que hagas tú es otra. No te dejas el cuerpo en casa cuando sales a liarla por la calle, te lo llevas puesto. Y al revés, no puedes salir solo con el cuerpo y dejarte en casa el resto de cosas. Sales con todo, eres un pack. Así que no lo descuides. Pero qué bueno, Daniel, que en el último versículo, ¿no? Habla de fuimos comprados por un precio. Es decir, te está equiparando de alguna forma tu cuerpo y también tu espíritu, que lo dice un poco más hacia adelante, con esa muerte de Jesús, que creemos que, bueno, que Jesús murió, resucitó al tercer día para darnos vida eterna, ¿no? Y creemos en eso, creemos en esa promesa, pero en este momento se está hablando del precio que fue pagado en aquella cruz, que fue un precio incalculable, un precio muy alto e iguala tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo a eso, ¿no? Y dice que vivamos glorificando a Dios en ese último versículo. Entonces, es interesante, ¿no? Remarcar justo eso, que hemos sido comprados por un precio, vivamos conforme a ese precio por el que hemos sido comprados. Y en base Y a esto me además, gusta... una cosa, y además, fíjate la forma en la que hemos sido comprados, el precio, con el propio cuerpo de Jesús. Mm, O sea que cuando estamos hablando de cuerpo, Jesús no solamente murió en espíritu, sufrió una tortura corporal, física, mm, pura y dura. Después, otro tipo de torturas también, yo creo que igualmente angustiosas, como la soledad, el sufrimiento, la traición, el abandono, la vergüenza, todo esto, ¿no? Pero corporalmente sufrió muchísimo. Así que esa redención que hay en Jesús es integral porque su sacrificio también lo fue. claro. Qué bueno. Y hay pregunta rápida, Daniel, ¿hay algún versículo, alguna historia, algo que de alguna forma esté también vinculado con esto y para ti pues sirva de guía, sirva de apoyo, te haya inspirado en estos tantos años que has tenido como profesor de educación física? Bueno, a ver, existe siempre un riesgo cuando se trata de coger ahí un versículo y sobre todo para este tipo de cosas, de ser un poco tendencioso, ¿no? Un poco sesgado. Ahí voy a intentar coger un versículo que sirva para mis fines y mis propósitos y lo descontextualizo. Pero vamos, yo, por ejemplo, cuando leo la historia de Daniel, ¿no? El momento en el que ellos deciden no contaminarse con la comida del rey, tiene una repercusión puramente física. Después de un tiempo les ven y tienen un aspecto de muchachotes sanos, muy, muy por encima del resto. ¿Era por haber comido legumbres? Pues seguramente no. Seguramente no. Seguramente hubo una intervención divina ahí, ¿no? Pero ellos decidieron reservarse y mantenerse puros en todos los aspectos de su vida. También en el aspecto de la salud. No querían comer la comida del rey, vete tú a saber cuál era, principalmente porque estaría sacrificada a los ídolos y no querían mancharse con eso. Pero ellos no querían contaminarse con las costumbres del sitio al que iban, ¿no? Y nosotros los cristianos, pues hay veces que tenemos un poco de manga ancha con determinadas qué cosas en esta sociedad. Y yo creo que con el cuerpo, la sociedad en la que vivimos, en muchos casos, nos ha ganado la partida. Y no sé yo si seríamos tan valientes como Daniel de mantener esa parte eh, pura, ¿no? Y luego el versículo este, ¿no? De Génesis 1 que he dicho antes. A mí me vale con saber que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los miró y vio que era bueno. Así que cuando alguien, incluso yo, en algún momento nos miremos a nosotros mismos y tengamos dudas, no nos puede caber duda de que cuando Dios nos creó y nos miró, vio que era bueno. Qué bueno. Bueno, ahora quiero hacerte una pregunta. Entiendo que tal vez sea un poco delicada, así que ahí tienes libertad total, Daniel. Pero ¿qué consejo
diría a alguien, podemos ser nosotros mismos, puede ser alguien que nos esté escuchando, o sea, a alguien que lucha por mantener hábitos saludables, que es una lucha en su día a día que realmente puede llegar a ser inclusive una batalla. Mm. Pero porque, pero hábitos saludables de verdad, o Sí, o sea, bueno, hábitos, Sí, en cuanto, sí, es que, sí, sí. comida, deporte, o sea, hábitos, sí. Hombre, es que yo creo que a día de hoy hay que luchar por tener una buena salud. Es que antes era más fácil, ¿no? Yo pienso, Jesús iba al gimnasio. No, Jesús tenía que pensar en no consumir un exceso de calorías. Pues seguramente al revés. Lo que tendría que pensar es a ver cómo hago para comer algo caliente hoy, ¿no? Y en cuanto a andar, Jesús, dices, en 3 años, ¿de verdad que le dio tiempo a todo eso? Y de verdad que iba de un pueblo a otro y de verdad, o sea, el nivel de actividad física que había en la antigüedad no tenía nada que ver con el que hay ahora. Es verdad que ahora tenemos que luchar, o sea, tenemos que remar a contracorriente para movernos. Eso está claro, ¿no? La sociedad hoy en día no nos lo pone fácil, con lo cual es verdad que hay que luchar para mantener una buena salud y quien además tenga algún problema físico, alguna enfermedad, algún hándicap que encima se lo ponga más difícil o algún desequilibrio hormonal, pues más todavía. Y además cuando nos vamos haciendo mayores, peor todavía, ¿no? Es decir, luchar hay que luchar. El problema es la motivación de esa lucha, ¿no? La motivación de esa lucha. El que está luchando por bajar los niveles de colesterol porque el médico le ha dicho que están altos, pues es una lucha santa, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Porque es que es lo que tiene que hacer. De hecho, no hacerlo creo que es lo que estaría mal. Ahora, el que está luchando por bajar de un 8 a un 7% de grasa corporal porque solo se le marcan 5 de los 6 abdominales y pone en eso su empeño diario. Leyendo sobre el tema de la vigorexia, ¿no? Decían los expertos, dice, el problema empieza cuando tu día gira en torno a cuándo vas a ir al gimnasio, ¿no? Hablando de los trastornos alimentarios, por ejemplo, pues el problema empieza cuando tu rutina y tus hábitos giran en torno a los tiempos de comida. Ahí es cuando puedes empezar a decir, cuidado, porque si mi vida, mi día a día está girando en torno al eje equivocado, eh, voy a empezar a dar vueltas muy, muy equivocadas, ¿no? Entonces, en cuanto a esa lucha, yo sí que diría es importante la introspección y la honestidad con uno mismo. ¿De verdad lo que estoy haciendo es porque quiero tener una mejor salud? ¿O porque estoy teniendo una crisis de identidad? Porque no me siento a gusto. Fijaos, el 70% de los adolescentes, el 70% no se sienten cómodos con su cuerpo. O sea, 7 de cada 10 adolescentes no se sienten cómodos con su cuerpo. Y luego, claro, por eso nos llevamos las manos a la cabeza cuando hay otros que intentan poner un remedio simplón. Hay un adolescente que no se siente cómodo con su cuerpo y lo primero que hacemos es pensar ya en una solución hormonal o quirúrgica. No, no, si es que 7 de cada 10 se sienten incómodos con su cuerpo. Bueno, pues por algo será, ¿no? Por algo será. Pero fíjate, es que 6 de cada 10 chicas dicen que si estuvieran más delgadas serían más felices. Esto ocurre sobre todo el tema de la delgadez, el deseo de la delgadez ocurre en las chicas, ¿sabéis? ¿No? Y el deseo de tener un cuerpo musculado, que son los cánones que imperan hoy en día en Occidente, en los chicos, ¿no? Es decir, si fuera así, lo relacionan directamente con la felicidad. Entonces ahí hay algo que cuadra menos. Me gustaría, Daniel, seguir en esta misma línea y hemos hablado, como antes mencionaba, esos hábitos saludables, esta batalla que todos de una forma u otra tenemos contra la sociedad, pero al mismo tiempo vemos el desequilibrio, ya tú lo has estado mencionando, ese tipo de personas que podemos ser tú o yo, ¿no? Que vamos al otro extremo y llegamos a un punto en el que lo único que me importa es mi cuerpo y mi día a día gira en torno a mi cuerpo y mi yo. La semana pasada estuvimos hablando sobre un tema muy interesante que está ahí guardado en el Instagram de Buenas Noticias TV, es el tema del suicidio, y le preguntábamos a la psicóloga si era capaz de alguna forma de identificar ciertos pensamientos que podían venir a nuestra mente
en estas personas, ¿no? que tienen este tipo de conductas. Entonces me gustaría preguntarte en esta misma línea, no sé si hay algo más que identificar que mi día a día y mi calendario se basa en torno a mi cuerpo, si hay algún tipo de pensamiento recurrente que se viene a la mente de personas, repito, como tú o como yo, no están mucho más lejos, que puedan ser, pues eso, invasivos y se reproduzcan en estas personas que no están cómodas con su cuerpo. Yo lo que he visto en términos generales, y he trabajado en todas las etapas educativas, desde educación infantil hasta la universidad, ¿no? Durante muchos años. Yo lo que he visto es que fundamentalmente el problema viene cuando crees que al conseguir, si consiguieras tener un mejor aspecto físico, tendrías más valor para la sociedad. Entonces, esto del valor, ¿qué narices es? Pues, por ejemplo, pensamos, si la sociedad pudiera puntuarme del 1 al 10, si yo ahora mismo consiguiera este objetivo de pérdida de peso, de aumento de masa muscular o de no sé qué, que deseo, me pondrían un punto más. Entonces, cuando lo que haces gira en torno a ese deseo de ser más aceptado dentro de los cánones sociales, bien sea por tu grupo de iguales, y esto pasa mucho en la adolescencia y en la primera juventud, ¿no? Bien sea pues, por la gente del sexo opuesto cuando lo que estás buscando es una pareja, ¿no? Es decir, cuando crees que tu valor, que parte de tu valor depende directamente de tu mejora física, es cuando vas a tener un problema. Primero, porque eso no es cierto. Eh, y segundo, porque posiblemente sea inalcanzable. Y tercero, absolutamente inalcanzable, porque cuando lo alcances, creerás que no lo has alcanzado. La sensación es que siempre vas a estar insatisfecho. Y lo mismo aplica, entiendo, con el tema que tratasteis el otro día, y con casi cualquier cosa en la que hay o sea, en el que el tema psicológico está implicado, ¿no? Ese deseo de satisfacer y de vivir eternamente insatisfechos. Siempre querer más, siempre querer más. Si fuéramos capaces de encontrar un punto en el que dijéramos, aquí estoy, ahí sí que creo que es donde podríamos empezar a conseguir ser felices. Pero el problema es que no, esas chicas que creen que siendo más delgadas serían más felices, siempre van a pensar que podrían ser más delgadas, y esos chicos siempre podrían pensar que podrían ser más fuertes, pero al mismo tiempo tener menos grasa y al mismo tiempo no sé qué, ¿no? Y creo que eso, nosotros como cristianos, creo que podemos enfocarlo desde el punto de vista de la identidad. Entonces, si lo que yo soy, si el valor que hay en mí y lo que yo soy depende de cómo me ven otros, pues estoy empezando a tener un problema. Si mi identidad la encuentro en mi talla o en mi porcentaje de grasa o en el aspecto que otros ven en el espejo, pues entonces es cuando tengo un problema. Pues sí. Pablo y yo comentamos mucho la realidad que vemos en la sociedad en general, no solo en nuestras vidas, sino en general vemos que todo el mundo vamos con un ritmo y nos incluimos y creo que podemos hablar como en términos generales de la sociedad, que vamos en un ritmo que parece que va a ser insostenible, ¿no? Vamos una cosa a otra, corriendo a todo. Entiendo que la rutina de lunes a viernes vamos todos como a lo nuestro y corriendo. Y también creemos que eso afecta de alguna manera no solo en nuestra salud mental, sino también en nuestra salud física. ¿Y cómo crees o qué consejo o tip o no sé cómo lanzarlo, ¿no? Pero cómo crees que se puede gestionar ese estrés y a la vez mantener un equilibrio con el autocuidado, ¿no? En la vida diaria, el autocuidado personal? Bueno, es que parte del secreto del autocuidado personal está justamente en la ausencia del estrés. Es que el estrés es uno de los principales factores que no solamente perjudican a nivel afectivo o cognitivo, sino también a nivel físico, ¿no? Yo creo que la máxima expresión de la búsqueda de la perfección física podría estar en estas competiciones de culturismo, ¿no? Tanto masculino como femenino, ¿no? En el que en diferentes categorías, pues
más enormes o más tipo playa o más tipo lo que sea o más tipo fitness, en las diferentes categorías se trata de buscar el cuerpo perfecto, ¿no? Según los cánones de esa categoría. Pues estos atletas de élite tienen clarísimo que el descanso y la ausencia de estrés son igual de importantes que el ejercicio y que la nutrición. De hecho, está demostrado y se sabe, ¿no? Que, por ejemplo, cuando aumenta el estrés, pues aumentan algunos parámetros hormonales, ¿no? Como el cortisol y otros, que van a influir negativamente en el rendimiento físico y, por tanto, en el nivel de performance o en este caso, de repercusión estética a nivel físico. Así que es que no es solamente una percepción, está totalmente demostrado. Cuando una persona vive estresada, bueno, es que incluso eso tiene su repercusión hasta en el plano sexual. O sea, uno de los principales factores de la disfunción eréctil, por ejemplo, viene relacionado con el estrés. Y decimos, pero ¿cómo algo tan puramente físico puede tener un origen tan psicológico? Bueno, pues sí, porque justamente esto viene a refrendar esta idea de que somos un todo. Daniel, vamos con la última pregunta y te dejamos ya tranquilo, que una vez más agradecemos que a esta hora estés con nosotros. Pero ya la última pregunta y nos vamos. Pero me gustaría resaltar ahí, ¿no? Que está muy ligado todo este desequilibrio del que estamos hablando con la palabra valor. Lo hemos leído en unos versículos, lo has mencionado tú varias veces. Y es curioso también, ¿no? Como la Biblia te habla de que el oído nunca se cansa de oír y el ojo nunca se cansa de ver. Es decir, somos insaciables, ¿verdad? Parece que por mucho que hagamos, por mucho que digamos, nunca nos cansaremos, siempre tendremos ese vacío. Mi pregunta es, de este personaje que hemos hablado, de Jesús de Nazaret, que una vez más, repito, dio grandes enseñanzas, hizo milagros, un máquina, pero mi pregunta es, ¿qué tiene que ver esa obra que él hizo en la cruz, a la que también nos hemos referido, esa muerte en la cruz del Calvario por nuestros errores y esa resurrección al tercer día? ¿Qué tiene que ver esa obra de Jesús con el valor que nosotros tenemos o no tenemos? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esta obra con nosotros, con nuestro valor, con ese vacío insaciable? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues desde mi punto de vista lo tiene que ver todo. Es justamente lo que me da la identidad. Jesús vivía como vivía porque tenía claro quién era, ¿no? Él tenía claro que era el Hijo de Dios. Y yo, cuando alguien me pregunta, y dependiendo del contexto, pues soy un padre, soy un marido, soy un profesor, soy un cristiano, soy un, no sé, un deportista o soy lo que sea, ¿no? Pero digo, cuidado, porque yo lo que soy es un hijo de Dios. Eso es lo que soy, un hijo de Dios. Y mi identidad está ahí. Entonces, hay cosas que yo puedo hacer para reafirmar mi identidad como hijo de Dios. Y en esas debo orientar mi vida, a esas debo orientar mi vida. Hay otras que por mucho que haga o deje de hacerlas, no van a cambiar mi identidad, porque yo soy un hijo de Dios. Entonces, puedo ser más guapo o puedo ser más feo, pero eso no cambia mi identidad. Y lamentablemente, gran parte de la identidad de la gente que nos rodea y sobre todo en redes sociales tiene que ver con cosas que no tienen nada que ver con la verdadera identidad, ¿no? Tiene que ver con, pues eso, el número de seguidores, el dinero que tienes, pues como este famoso programa, ¿no? Con cuántas relaciones sexuales has tenido el último mes y cuánto dinero tienes en el banco, con cuántos seguidores tienes, con cuál ha sido tu repercusión, si eres músico, cuántos discos de oro. Entonces tú dices, yo soy músico y tengo 6 discos de oro, esa es mi identidad. Tengo 3 Grammys, o tengo 4 Oscar, o tengo 3 carreras, o tengo un Lamborghini, ¿no? O me levanto a las 5 de la mañana y hago burpees. Y mi identidad está ahí. Y digo, ostras, pues genial, yo qué sé. Y la gente piensa que ha encontrado un propósito en eso, ¿no? Digo, pues no sé, mi identidad para empezar no está en lo que yo haga, está en lo que otro ha hecho por mí, ¿no? Qué broche, qué broche. Finalmente. Daniel, muchas gracias y animamos a esa Gracias a persona vosotros. que está escuchando
a que se acerquen a ese Jesús que nos da la identidad y que hace que hoy podamos llamarnos orgullosos hijos de Dios. Y a pesar de las muchas cosas que tengamos o de las poquitas cosas que tengamos, lo principal es que somos hijos de Dios y en esa esperanza y en esa fe vivimos nuestro día a día. Así que, Daniel, no sé si quieres decir algo, pero no. Que muchísimas gracias por invitarme y gracias por tratar estos temas y yo creo que son importantes y que generan mucho más sofoco a mucha más gente de la que pensamos y muchos problemas y muchos dolores de cabeza y muchas depresiones y muchas búsquedas en los sitios equivocados, porque esto del cuerpo, de la estética, de la apariencia es un problemón muy serio y creo que tenemos que buscar la tranquilidad en saber que alguien nos aceptó incluso desde antes de nacer. Somos aceptados independientemente de las veces que vayamos al gimnasio o las verduras que tomemos, pero que al mismo tiempo tenemos una responsabilidad de cuidar lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado un cuerpo para cuidarlo y para darle la gloria a Dios con cada cosa que hagamos. Pues sí. Pues sí, muchas gracias. Y recordamos así, para terminar, que este directo se queda grabado, así que animamos a compartir. Creemos que realmente puede ser bueno para personas que ni siquiera conocemos, no sabemos a dónde va a llegar este vídeo, así que también que Dios haga lo suyo con este vídeo. Y muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Sí. Gracias a vosotros. Ahora sí, de verdad, ahora sí. Gracias, Daniel, Gracias. que habéis estado ahí. Gracias. Un abrazo. A ver, Adiós. hasta luego.